Hola gente de Macondo, el pueblo en donde cualquier cosa puede ocurrir. Lo más probable es que este domingo 27 de mayo no tengamos presidente y que nos vayamos a una segunda vuelta presidencial. Es decir, vamos a descartar 3 o 4 candidatos y nos vamos a quedar con los 2 que más amplia votación tengan. La política es muy dinámica, inclusive más dinámica que Roy Barreras. Y aún más en estas elecciones tan polarizadas como las colombianas de 2018. Tenemos un proceso de paz en marcha que medio ha fracasado. Y digo medio ha fracasado porque se han dejado de matar en el campo, pero no se ha logrado la aplicación de la Justicia Especial para la Paz. La guerrilla más vieja del continente casi extinta, un candidato de extrema izquierda, un candidato de extrema derecha, un candidato de centro derecha y un candidato de centro izquierda. Y un candidato que representa al establecimiento. Hay de todo para escoger. Estas elecciones son como un all you can eat. Pero ¿qué va a ocurrir en segunda vuelta? Partimos de un supuesto de hecho muy probable. Sin embargo, no podemos descartar que, como ocurrió en los Estados Unidos, que un día antes de las elecciones Hillary Clinton era virtualmente presidente y de repente Donald Trump se nos montó. Existen probabilidades que Iván Duque resulte elegido en primera vuelta, pero son más bien remotas. ¿Pero qué pasaría en una hipotética segunda vuelta? Caso 1. Lo más probable según las encuestas, Claro que uno ya no se puede confiar de las encuestas, ¿no? Porque ninguna le pega. es que la segunda vuelta fuera entre Duque y Petro. Que entre el diablo y escoja. Sin lugar a dudas es el peor de los escenarios, porque son dos candidatos que representan las extremas de lado y lado. Y una segunda vuelta terminaría de dividir el país en dos, y vendrían años muy difíciles para cualquiera de los dos en caso de ganar. Por un lado, Iván Duque no tiene mucha experiencia gobernando y está influenciado por El innombrable, cuyo discurso se cimenta sobre el odio y la venganza contra las guerrillas. Y si bien tiene excelentes propuestas como la de la economía naranja, movimiento naranja. el país está en un proceso de paz y reconciliación y lo que menos necesita es odio. Pero lamentablemente esa oposición que comanda El innombrable, empezó a llamar ese proceso de paz como el proceso de paz de Santos. la paz de Santos. Y resulta que no es la paz de Santos, es la paz de todos. Los campesinos, los militares y los guerrilleros. Que todos son colombianos y entre todos nos estábamos matando. Pero la minaron y la convirtieron en ¿esta es la paz de Santos? Entonces ese proceso de paz se convirtió en algo lejano que ocurría por allá en Cuba, con un poco de garantes internacionales, pero que finalmente nunca le tocó a ningún colombiano. Y lo verdaderamente importante en estos casos, como en Ruanda o Yugoslavia, es que teníamos que convertir ese proceso de paz en un proceso de todos, en donde todos participáramos, en donde todos criticáramos y en donde todos construyéramos. Pero no fue así. Y por el otro lado, no menos peor, tenemos a Gustavo Petro, representante de una izquierda radical que fomenta el odio en contra de la clase alta o de los dueños de empresa. Sí, obvio, a ninguno de nosotros colombianos de a pie que nos toca montar en Metro, en Transmilenio, en Mío, en Transcaribe y que somos parte del vulgo, nos gusta que 15 o 20 familias se dividan las grandes cantidades de plata y tengan acumulada el mayor porcentaje de riqueza. Pero hay un hecho cierto y es que estas familias generan estabilidad, inversión y empleo. Entonces salir a decir lo que dijo Petro, que las queremos comprar. Por eso si Ardila Lule da el paso hacia un pacto social, ya él convertido en uno de los grandes empresarios históricos de este país, para sentar las bases de esa sociedad de paz hacia adelante, bonito sería el gesto. es como pelearse con el papá antes de salir de farra. Eso no se hace. Desestimula la inversión, genera inseguridad, inestabilidad y los grandes y medianos inversionistas pueden migrar del país como ocurrió en Venezuela. Entonces, más allá del cuento del castrochavismo, realmente puede afectar la economía nacional. Caso 2. Duque y Fajardo. Sergio Fajardo ha demostrado que su prioridad será la educación y sin lugar a dudas es un excelente candidato, aunque su gestión gobernando en Medellín y Antioquia fue bastante flojita. Y también muy a pesar de su vicepresidenta que se agarra con todo el mundo y dice que lo que buscan es la unidad, pero termina calumniando y tiene que salir a retractarse cada 15 días. A pesar de todo ello, su plan de gobierno es excelente. ¿Y cuál es mi opinión al respecto? En una segunda vuelta, muy probablemente los votos de Gustavo Petro migrarían con Fajardo y se convertiría en una opción viable para ganar la presidencia de Colombia. Eso sí, Fajardo tendría que despabilarse y meterle el acelerador con toda esa campaña. Caso 3. Duque y Vargas. Esta puede ser la sorpresa de la noche. Y es que si hacemos unos cálculos matemáticos redondeando, Porque en política no se puede sumar 1 más 1 igual 2. estamos hablando del Partido Liberal, Partido Conservador y Cambio Radical, que juntos suman 1,5, 1,5 y casi 3 millones. 6 millones de votos, de esos podríamos decir que 4,5 o 5 podrían votar por Vargas Lleras y montarlo en segunda vuelta, porque esa es la maquinaria pesada que tiene. Un poquito de liberales, un poquito de conservadores, un poquito de la U y todo cambio radical. ¿Y qué es la maquinaria? No es otra cosa que la capacidad de los políticos regionales para mover gente en ocasiones como
con buena campaña, pero lamentablemente la mayoría de veces es regalando tejas, almuerzos, tamales, mercado. Y como una enorme cantidad de personas viven en la informalidad o en la pobreza, e inclusive tenemos millones de personas que viven en la miseria, muchos de ellos se venderían por un plato de comida. Lamentable, pero así es. Ahora, partamos de la presunción de inocencia y supongamos que esa maquinaria es absolutamente legal. Germán Vargas Lleras tiene excelentes propuestas y sin lugar a dudas es un excelente ejecutor también. En ese caso, lo más probable es que Germán Vargas llegue a segunda vuelta fortalecido, pues los votos que Petro tuvo en primera vuelta se convertirían en votos en contra de alguien, en contra de Álvaro Uribe. Perdón, el innombrable. Y muchos de esos votos migrarían automáticamente para Germán Vargas Lleras, dejándolo como una opción bastante viable para ganarle a Iván Duque. Votan por Vargas solamente para que no gane el de Uribe. Y Vargas es una estratega elite. Así que en ese caso tendría muchas posibilidades de llegar. Caso 4. Petro Fajardo. Esa posibilidad es un poco más remota, pues lo más probable es que uno desbanque al otro en primera vuelta. Pero en ese caso, y sin lugar a dudas, habría que votar por Sergio Fajardo, pues es mucho más de centro. Es una persona conciliadora, inteligente y amarra la lengua antes de hablar. Algo que debería enseñarle a su vicepresidente. Caso 5. La famosa pastrañeada. Este caso es lamentable, pero ocurre mucho, y es que los colombianos votamos de 8 a 4 y de 4 a 10 de la noche vota la registraduría. Ojalá no pase eso y bueno, hay que partir de la presunción de legalidad y rodear las instituciones del Estado. Pero sin lugar a dudas, para que eso no pase tenemos que estar muy pendientes. Además de cumplir con nuestro deber ciudadano de salir a votar, periodistas, analistas, congresistas, funcionarios, jurados de votación, tenemos que hacer un par de cosas fundamentales. 1. No vender nuestro voto. Y 2. Velar porque estas elecciones sean impolutas de corrupción. Denunciar cualquier tipo de anomalía, amañe, Tamalito, tejita, mercadito. que veamos por ahí corriendo ese día para disminuir al mínimo posible la posibilidad de fraude electoral. Lo único cierto es que ya estamos todos mamados de hablar de política y queremos que se acabe esta vaina rápido, pero la recomendación es entonces no creer en dogmas ni creer que las encuestas son verdades reveladas. Hay que dejar el fanatismo de un lado, analizar propuestas, meterse a las páginas de internet, leernos el plan de gobierno y salir a votar sin pasiones. Así mi candidato tenga el 1% como ese cristiano que ni siquiera sé cómo se llama. Pero si queremos votar por él, no dejarnos llevar por lo que digan las grandes encuestadoras ni los canales privados, sino votar a conciencia y de manera responsable.